Ciertamente, venimos hablando pues, de la obra de Heidegger, lo interesante que es leerla, pero también en filosofía y sobre todo trabajamos sobre lo que estos autores han elaborado, y en estas jornadas de fenomenología y hermenéutica ustedes van a presentar unas ponencias que son temas centrales en la obra de Heidegger, pero también en toda la tradición filosófica, como es la teoría de la verdad, cómo comprender la verdad y la pregunta por el ser. ¿Qué nos podrían adelantar de lo que vienen a traer ustedes a esta jornada para compartir con nosotros? Mi ponencia va a versar sobre el concepto de verdad, un concepto que generalmente se entiende de una manera muy simplificada. Verdad sería la adecuación entre lo que yo digo y aquello sobre lo que yo hablo. Verdad sería esta adecuación. Pero Heidegger considera que ese concepto es muy limitado y llama la atención sobre el hecho de que el mismo Kant haya dicho que él aceptaba este concepto sin cuestionarlo mayormente. Él entonces plantea esta idea de la verdad como aletheia, como desocultamiento, que entre otras cosas estaría a la base de esta idea de la verdad como adecuación. Pero no solo eso, sino que él considera que el concepto de verdad no debe entenderse solo a nivel del juicio, donde decimos algo de algo, sino que previamente hay que entenderlo a nivel de la vida misma, de la existencia misma. Podríamos decir, somos seres adverantes, desocultantes. Estamos en la verdad, habría que agregar, y al mismo tiempo estamos en la no verdad. Estamos en el desocultamiento y en el encubrimiento, a la par, al mismo tiempo. Por lo tanto, ya ahí hay un gran paso en que se retrocede desde la verdad puesta en el mero juicio, en la proposición, hacia la verdad puesta en la existencia misma del ser humano. Pero a continuación Heidegger da otro paso más y habla de la verdad del ser, podríamos decir, de la verdad que hay en la dimensión más radical de la historia del Dasein, del hombre. Esta verdad del ser también la entiende él como desocultamiento, como aletheia, y también como encubrimiento, como lese. Y la verdad del ser modula la verdad del Dasein. Y así entonces, dice él, en nuestra época hay un modo de la verdad del ser, que es el desocultar provocante o técnico. Precisamente, como señalaba Ángel, Byung-Chul Han creo que ha tomado esta idea y la ha trabajado bastante bien. Por lo pronto la ha hecho accesible al gran público. De tal manera entonces que, en mi opinión, varios de los libros de Byung-Chul Han se basan en estas ideas de Heidegger. Por lo demás, he sabido que la tesis doctoral de Byung-Chul Han es sobre Heidegger. Bueno, mi idea entonces es tratar de mostrar que esta idea de la verdad tiene un alcance mucho mayor del que habitualmente se le da en la filosofía, dentro del pensamiento de Heidegger. Gracias. Sí, lo que yo pienso plantear, mi ponencia, que lleva el título La ontología, o el lugar de la ontología y la pregunta por el ser, remite a la relación que se puede dar entre lo planteado en Ser y Tiempo y lo que inmediatamente después de su publicación fue aprendido, y a la vez también la propia interpretación que hace Heidegger posteriormente, ¿no?
Como sabemos, esto es planteado ya por Heidegger en una cita de los Cuadernos Negros, en donde indica que la ontología no conoce la pregunta por el ser. Y esto hace referencia precisamente a esa obra tardía, donde que él intitula La pregunta por el ser. Entonces, lo que yo quiero poner ahí a debate es qué lugar ocupa el trabajo de Ser y Tiempo, en tanto ontología fundamental, respecto de esa obra tardía y a la vez también respecto de los impactos inmediatos que tuvo. Que como sabemos no fueron vistos en esa dimensión ontológica, sino más bien como antropología filosófica o como existencialismo o de alguna otra manera. Pero no se alcanzó a ver esta tematización central que Heidegger pensaba hacer en torno a la cotidianidad, es decir, en torno a los modos de ser que intervienen en la cotidianidad, el Dasein mismo, como señaló el profesor Acevedo, como el modo de ser del ser humano que existe precisamente como ese ente que se relaciona con las cosas que de entrada serían útiles, ¿no? Y que a la vez teóricamente pudiesen ser aprendidos como algo que está ahí, como presencias, ¿no? Esta dimensión me parece que es importante, esta tematización que hace Heidegger en Ser y Tiempo, porque rompe con una ontología de la presencia que se venía dando en la metafísica occidental, en la tradición filosófica, y a la vez abre la perspectiva, la posibilidad de replantear la pregunta por el sentido del ser, cómo lo va a desplegar en su obra tardía. Entonces, me parece que Ser y Tiempo, y concretamente esa ontología fundamental, desempeña un papel importante respecto de la propia tradición, como respecto de la obra tardía de Heidegger. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es ligar ese lugar que ocupa la ontología fundamental respecto de la propia interpretación posterior de Heidegger. Sí. Muy interesante, les agradecemos mucho. Creo que en contra o en dirección contraria a lo de Byung-Chul Han, de esta sociedad tecnificada y de lo exhausto en nosotros, más bien creo que es un diálogo que enriquece, anima, ¿no? Y muestra que esta idea de coloquio pues nos anima, ¿no? En la vida académica y en el diálogo con todas las otras realidades. Le agradecemos nuevamente a los profesores su visita y a ustedes los invitamos a seguir con las actividades del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica. Gracias.